Sentí mucho la muerte del general de la flota en el puerto de Veracruz. Fui testigo de su larga enfermedad desde que zarpamos de Cádiz. Para algunos, su paso al otro mundo cuando ya estábamos listos para navegar fue un mal augurio. Por un momento todos titubeamos sobre la posibilidad de esperar un año más para regresar a los reinos de Castilla. Pero urgía alimentar las arcas de la corona. Ojalá lo hubiéramos pensado mejor. Todo me dolía. Estaba hinchado de agua. Mi armadura a punto de reventar. Herido por el viento y desesperado por seguir a flote. Cuánta responsabilidad caía sobre mí. De mi resistencia dependían la vida de más de 300 almas, el alimento de las sedientas arcas del rey y los negocios de tantos comerciantes. Estamos realizando la campaña de mar 2012 a bordo del buque oceanográfico Justo Sierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1995 inició como un proyecto científico para intentar localizar los restos del navío Nuestra Señora del Juncal, que naufragó en 1631 en la sonda de Campeche, justo donde nos encontramos ahora. Y este año logramos concretar una campaña de mar de 45 días a bordo del Justo Sierra. Justamente este barco que estamos buscando es muy interesante por la época a la que pertenece, ¿no? Es una época quizás de transición. El siglo XVII en particular es un siglo un tanto misterioso, ¿no? O sea, hay mucha información del siglo XVIII. El siglo XVI también lo está bastante bien documentado, ¿no? El descubrimiento de los nuevos territorios. ¿Por qué buscar el buque insignia, la almiranta Nuestra Señora del Juncal? Son muy raros los naufragios que se han estudiado por arqueólogos de ese siglo. A finales de los 70 se presentaron varias propuestas solicitando al gobierno mexicano autorización para buscar Nuestra Señora del Juncal. Y es a través de este proyecto que nos fuimos dando cuenta por qué tenían interés los buscadores de tesoros en obtener permiso del gobierno mexicano para buscar estos barcos, porque tenía en su carga, sobre todo los barcos insignia, un importante cargamento de plata. Admiro a los marinos cuando preparan la salida de un convoy. Alistarse para zarpar implica muchas cosas, sobre todo arrumar la carga, subir fardos, acomodar la pipería, distribuir en los pañoles la pólvora, el velamen, los alimentos. No puede faltar nada a bordo porque en medio del horizonte líquido no hay más que agua y cielo. Incluso si se debe reparar o fabricar algo a bordo, debe haber todas las herramientas necesarias. Un modelo matemático sobre las corrientes que imperaban en la sonda de Campeche en el siglo XVII no funciona si no se le alimenta con datos históricos. Se llevan años investigando en acervos históricos, no solo en México, también se hizo investigación en Cuba y en España, y una vez que se recabó la información, fue necesario
analizarla, pero si esa información documental e histórica no la transformábamos o no la complementábamos con una investigación oceanográfica, estábamos realmente a la mitad de la solución del problema. Por eso acudimos al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y junto con oceanógrafos se hizo un modelo matemático para estudiar las corrientes del Golfo de México, específicamente la sonda de Campeche, cómo se comportaban en el momento del naufragio. Y creo que eso no se había hecho, y elaborar con datos del pasado, alimentar los modelos actuales y reconstruir ese pasado. Esta información que es necesariamente interdisciplinaria, información que es necesaria para la colaboración entre diferentes disciplinas, como en este caso la arqueología subacuática y lo que hacemos en oceanografía. Lo que estamos haciendo específicamente en el proyecto es construir un modelo reuniendo las condiciones que se tenían o los testimonios que tuvo la gente posterior al naufragio de las condiciones meteorológicas a las cuales estuvieron sujetos. Una operación de estas requiere de una logística muy compleja, desde la comida, tenemos que traer a bordo todo, ¿no? Si nos falla una cosa, tenemos que tener los elementos para reemplazarla, tener todos los equipos a tiempo, la gente que pueda operar esos equipos, que los pueda reparar a bordo. El barco, como todo un conjunto, una ciudad flotante, está operativo 100% en todos sus sistemas, sistemas de refrigeración, sistemas de propulsión, sistemas de navegación, sistemas de comunicación. Eso incluye sonar activo, ecosonda monoas, topas, es una ecosonda de penetración, perfilador de sedimentos, ecosonda multihaz de aguas someras, ecosonda multihaz de aguas profundas y el sistema de posicionamiento. The research vessel is very nice. It's probably one of the nicer boats I've surveyed in. The equipment is state of the art, but again, it's technology, so it has its issues. Antes hacía todo manualmente. Había una persona que se ponía en el popa para empezar a cobrar y soltar cable. Ahora pues ya es mucho más fácil, ya se tiene el winch, con eso se tiene una palanca para sacar y cobrar cable. Yo era consciente de la importancia de las mercancías que debían llegar a España. Por eso los bienes más preciados eran transportados en los navíos Capitana y Almirante. Los comerciantes embarcaron tintes como la grana, el añil y palo de Brasil, seda y también 26 cajones de chocolate. La bebida despertaba tanta pasión que hasta algunos religiosos pensaron en prohibirla. Y claro, el poderoso caballero Don Dinero, más de 1 millón de pesos en plata y reales. Prácticamente los documentos o los expedientes que hemos revisado y analizado tienen que ver con los preparativos de la salida del convoy del puerto de Veracruz. Dentro de las cosas que encontramos es registros sobre plata, pero también nos llamó mucho la atención que en el ramo de Archivo Histórico de Hacienda encontramos registros de otra carga ajena a la plata. Dentro de ella encontramos, por ejemplo, sedas, añil, cargamentos de grana cochinilla, en específico del área mixteca, partidas de cueros. Seguramente ustedes se preguntarán dónde quedaron las voces de los sobrevivientes del naufragio. ¿Dónde la historia de mi trágico tornaviaje al imperio de las columnas de Hércules? Ellos contaron la historia de mi tragedia y quizá algún día alguien venga a buscarme. Pues ha sido una experiencia muy interesante el ejercicio de poder establecer el lugar en que se fue a pique esta embarcación. Porque una vez que el Juncal se hunde, quedan todos los sobrevivientes en una embarcación pequeña, entonces van derivando con las corrientes y el saber cómo fue su ruta, su trayectoria, nos permite a nosotros inferir dónde pudo haber sido el punto en el cual fueron rescatados y dónde está más o menos la zona en la cual pudiera estar el Juncal. Es un verdadero reto porque llevamos años de investigación de archivo
y ahora esa gran base de datos, ese gran cúmulo de información se ha ido vaciando para ver dónde situamos dentro de la investigación histórica el área más probable también en términos de condiciones del fondo marino en esta parte del Banco de Campeche o la sonda de Campeche. Justamente toda esta suma de conocimientos, de reflexiones que han hecho a lo largo de muchas generaciones desde diferentes intereses, es lo que nos permite estar aquí ahora intentando, bajo una mirada científica, académica, localizar los restos de Nuestra Señora del Juncal. Se empezó a conformarse un equipo de investigación con arqueólogos, con historiadores. Nuestro trabajo como historiadores es recurrir a las fuentes paleográficas y mediante esta disciplina, que es auxiliar de la historia, directamente llegar a todos aquellos datos y con esto colaborar a la investigación de campo. Yo no estaba tan viejo. Me construyeron en Fuenterrabía en 1622. Era un barco grande. Desplazaba 669 toneladas. Pesado y un poco torpe al navegar. Pero no por mi culpa. Mi diseño original fue como barco mercante. Después fui transformado en una nao de guerra y embonado a fin de poder soportar el peso de la artillería. El embono es como un cinturón. Me sentía como si me hubieran puesto una faja. En este archivo hay documentos que dan cuenta, son cartas básicamente de los comerciantes, donde están hablando de los problemas a los que se están enfrentando y se está sufriendo con los personajes que están tratando de conseguir el producto, conseguir el dinero, que el producto llegue a tiempo al puerto, etcétera, cuando tú sabes que van a tener una pérdida y que va a haber un naufragio. Más les hubiera convenido no embarcar nada en esa flota. Quiero aclarar algunas conjeturas tras mi accidente. Estoy molesto. ¿Por qué atribuirle al mal tiempo la responsabilidad de mi pérdida? A ver, piensen ustedes. De los 13 barcos que zarparon el 14 de octubre del puerto de San Juan de Ulúa, nos hundimos la Capitana y la Almiranta. Justamente los que traíamos el cargamento más esperado por el rey. La frecuencia de ocurrencia de, por ejemplo, huracanes, ciclones, nortes, la tenemos muy bien documentada para este siglo y la mitad del siglo pasado. Con esta información, junto con la información climática, es factible que se pueda reconstruir hacia el pasado utilizando el conocimiento de los arqueólogos. Primero teníamos que desechar la posibilidad de que hubiera sido un huracán. Lo que tenemos aquí son las trayectorias de los huracanes de 1851 al 2010. Como podemos ver, es como un espagueti, está todo así disperso. Este punto que está aquí corresponde a la fecha en la que se hundió el Juncal. Entonces, aquí podemos ver cómo la intensidad del índice del Niño es verdaderamente baja. De hecho, no hubo niño en esos años. Entonces, ya de aquí nosotros podemos suponer que no teníamos una condición de vientos anómalos, o sea, no había tormentas invernales muy intensas, no había huracanes muy intensos. De acuerdo a nuestras bases de datos y a los testimonios, nosotros pudimos corroborar de que no hubo huracanes en esa fecha. Y una vez que tenemos nosotros la certeza de que no hay niño, entonces sabemos que es un norte intenso, pero no un norte extraordinario. En realidad son dos nortes los que les pegan a esta flota, ¿no? Entonces se estaban recuperando de uno cuando empezó el otro y por eso no hubo manera de que sobrevivieran. Aunque lo interesante es que Capitana y Almiranta, es decir, el Santa Teresa y el Juncal, son los que se pierden, naufragan, y la mayoría de las flotas que componían el convoy logran llegar al puerto de Veracruz, a Campeche
uno encalla en Río Lagartos, pero se recupera y llega hasta La Habana. Uno de los testigos menciona que se cortó el mástil mayor como una maniobra desesperada. Esto en los tratados de navegación se menciona que solamente en casos desesperados se corta el mástil porque esto hace que el barco pierda peso y en ese sentido pueda mejorar su capacidad de maniobra, aunque cortar el mástil es como quitarle el volante a un automóvil. Entonces, haber hecho esto significa que ya no había de otra. Mis bodegas iban mal estivadas y, como les dije, con una eterna vía de agua. Debo admitir que no estaba preparado para resistir la tormenta. Tenía demasiadas heridas. En la proa estaban rotos el tajamar y la junta de la roda de proa, y por la banda de popa el agua se volvió un peligroso polizonte. Intentaron aligerar mi peso, cortarme el mástil mayor. A pesar del dolor por los hachazos, no dejaba de admirar la valentía y el esfuerzo de los marineros. Deshacerse de un palo de 30 metros de altura en medio de una tormenta era difícil y peligroso. Para que se imaginen el peso de mi mástil, les informo que 1 metro cúbico de roble seco pesa 800 kilogramos. Así que calculen cuántas toneladas fueron a dar a la mar. Algo que es muy interesante cuando se están tejiendo los testimonios de los sobrevivientes es ver cómo, conforme se va aumentando el problema a bordo del Juncal, es decir, conforme van teniendo mayor agua en las bodegas, menos estabilidad en la embarcación, más entradas de agua y por lo tanto menos control de la navegación, van tomando decisiones cada vez más drásticas, ¿no? O sea, la primera parte fue achicar agua todo el tiempo, noche y día, se formaron escuadras de pasajeros, marineros e incluso los nobles trabajando en sacar el agua, pero el agua no bajaba de los baos, que eso es peligrosísimo. Además, subieron el velamen para que la fuerza del viento no rompiera los mástiles y no empujara con demasiada fuerza al Juncal, pero llegó un punto en que tuvieron que tomar una decisión desesperada, que fue cortar el mástil mayor. Esto es complejísimo. Cortar un palo de 30 metros de altura en medio de una tormenta, que esta maniobra no daña al mismo barco, no lo dañe más, bueno, nos habla de que eran grandes marineros. En el esfuerzo por disimular mi propia agonía, alcancé a escuchar las palabras de aliento del almirante. ¡Achicad! ¡Achicad agua! ¡No paren! Estamos cerca de tierra. Pero la voz de alarma del piloto menor me estremeció más, mucho más que la propia tormenta. Pongámonos bien con Dios, que ya no tenemos remedio, dijo. Desmayados y más muertos que vivos, todos empezaron a hacer cruces de palitos, confesarse a gritos y despedirse del mundo terrenal. Las maniobras que realiza un barco dañado son complejísimas. En ese sentido, tiene más peso el dato de cómo estaban funcionando las corrientes oceanográficas que las maniobras que se podían realizar a bordo del Juncal. Esto fue vital para entender por qué podía estar el barco en un lado y no en otro, ¿no? Una cosa es que la tripulación se esforzara por llevar su embarcación hacia un punto y otro lo que les permitía el mar, las corrientes y el viento en el momento tan terrible que estaban viviendo. Entonces nos pusimos a pensar cómo pensarían ellos, cómo pensaban los marinos del siglo XVII. Para hacer un trabajo de este tipo, indiscutiblemente se requiere el apoyo de otras disciplinas. Y en este caso, tuvimos la suerte de contar con 8 expertos norteamericanos que vinieron a apoyarnos en la prospección geofísica. Por supuesto,
la labor de las mismas personas que trabajan en las tareas de la prospección geofísica da lugar a que se seleccionen sin duda las áreas con un mayor potencial, ¿no? Para nosotros, los oceanógrafos, es muy importante conocer la batimetría, porque si la batimetría es más angosta, entonces las corrientes son más intensas. Por ejemplo, aquí viene la corriente de Yucatán sobre esta zona que es poco profunda, las corrientes son intensas, pero cuando llega al cañón de Campeche, entonces se hace muy grande y entonces las corrientes se hacen más débiles. Es sumamente importante contar con esta información porque nos permite saber o inferir cómo serían las corrientes en un momento dado. Como les decía, el mal tiempo no fue el culpable de mi desgracia. Desde antes de zarpar, descubrí una filtración de agua en mis bodegas, pero no me hicieron caso. Cuando era inevitable darse cuenta, sin grandes averiguaciones, le echaron la culpa a algunas botijas de agua rotas. Estoy seguro que la causa fue por haberse amarrado a nosotros las naos de la flota que llegó unos meses antes de que saliéramos. Siempre estábamos chocando gracias al vaivén de las olas. Bueno, pues nadie podría dar un punto específico en el mar donde se encuentran los restos de Nuestra Señora del Juncal. Lo que sí, nuestro análisis, nuestra metodología nos llevó es a proponer un área. Es una aguja en el pajar, el buscar una embarcación, un pecio, como buscar un ecosistema nuevo. The magnetometer and the side-scan sonar are unquestionably the best things that we have available to find shipwrecks today. Este equipo que llevaron iba prácticamente como si fuera volando a 5 metros de profundidad. Y entonces cuando pasa por arriba de algo que tiene fierro, el equipo es capaz de sentir la tracción. Y entonces registra esos salones magnéticos. Y eso es lo que es una anomalía magnética. La tierra, el fondo, la arena no tiene esa propiedad magnética. Entonces nos va dando una raya, una raya, una raya. Aquí tenemos un clavo, un pedazo de clavo, o tenemos un cañón. Si tenemos un clavo, pues nada más se ve una pequeña tracción. Si tenemos un cañón, pues obviamente se ve una subida enorme, ¿no? En este caso un cañón, una bala de cañón, es un objeto que concentra el magnetismo. Entonces va a generar una anomalía, un comportamiento anómalo del campo magnético. Se han encontrado hasta zapatos, latas de comida, basura que arrojan. Y entonces todo eso, los colegas que son expertos en el análisis de señales magnéticas, lo tienen que revisar y lo comparan para ver cómo es la estructura del fondo y ver si realmente eso puede indicar que sea parte de un naufragio. Primero hay que ver el fondo en la zona de prospección. Luego con el magnetómetro se tiene que barrer toda la zona. Estos aparatos, el magnetómetro y el sonar, son los ojos del arqueólogo, del investigador, que pueden estar ahí en el fondo del mar mucho tiempo, como digo, 24 horas al día, rastreando, viendo qué hay. El magnetómetro tiene un alcance de unos cuantos metros en ancho. El barco tiene que ir en una dirección y regresar casi en la misma línea. Aquí se le estaba pidiendo al capitán que nos pudiera mantener en una línea paralela de aproximadamente 15 metros máximo. The crew, the captain has been wonderful, has been able to keep nice straight lines, which is just going to make our data that much better. Pues para hacer eso se requieren equipos de navegación muy precisos y poder cubrir centímetro a centímetro el fondo del mar. Entonces, para esto se generan transectos, son básicamente líneas, pero que permiten tener un 100% de cobertura, tanto con el sonar como con el magnetómetro, del fondo marino. En los trabajos de 2012 nos enfocamos única y exclusivamente a realizar trabajos de prospección geofísica en aquella gran área seleccionada con mayor potencial de contener los restos de Nuestra Señora del Juncal. De esa área escogimos 4 subáreas o bloques
que trabajamos con un sonar digital de barrido lateral y con un magnetómetro de cesio. Es un área de prospección supremamente grande, de la cual en el tiempo disponible y con los recursos disponibles solo alcanza a cubrirse pues, una zona restringida. Estamos haciendo rastreos de manera sistemática, que es la única manera que podemos garantizar, es decir, en esta área, en este bloque, en el Golfo de México, en 2012 esto se encontró o no hay nada, en términos de elementos culturales. Que lleva muchas horas de trabajo, estamos trabajando 24 horas por 24, en turnos de 4 horas de trabajo, 8 horas de descanso. Las temporadas son muy cortas, el trabajo es mucho, demanda mucha energía, mucho tiempo, buena disposición. Con horarios de 12 de la noche a 4 de la mañana y 12 del día a 4 de la tarde. La guardia de las 4 a las 8, terrible. Y después el trabajo que tienes que hacer en gabinete es lo que te lleva más tiempo. Una vez que se tiene esa información, hay que ir al laboratorio para poder identificar esas ondulaciones y entonces poder decir, aquí parece que está el juncal. Well, we've not finished everything. I would guess that we've probably found over 300 targets that we will refine once we've had a chance to go through everything and also to look at the sonar images that might be associated with some of them. A lo mejor el juncal ya se encontró, porque el modelo nos dice que más o menos fue en esta región. Los datos del magnetómetro nos dicen que aquí hay anomalías importantes. Entonces, después de esto, hay que regresar y entonces tener la certeza con algo que nos diga, aquí está el juncal. O aquí estaba otro buque, que también es un resultado muy valioso. Conforme vayamos rastreando porciones del lecho marino, estaremos seguros de lo que hay y de lo que no hay. Cada vez acotando más el área de búsqueda conforme a la investigación histórica, conforme a la realidad geológica, geográfica, batimétrica, oceanográfica que nos están proporcionando los colegas de la universidad. Cada vez más esta área de propuesta de la zona de Campeche se está haciendo más corta. Lo que sí te puedo decir es que durante el transecto vamos a ir encontrando vestigios. Entonces todo eso que vamos encontrando lo ubicamos, lo georreferenciamos y vamos viendo en un primer nivel un diagnóstico para saber a qué siglo corresponden esos vestigios. Era el 31 de octubre de 1631. La noche, la lluvia y el viento nos envolvían hasta confundir nuestros gritos de miedo con las órdenes del almirante. Me dolía cada madera que cedía a la curiosidad del océano por conocer mis entrañas. Mi proa se abrió al enfurecido golpe de las olas y fui jalado hacia la banda de estribor. Con mucho esfuerzo me enderecé, pero el peso del líquido volvió a jalarme y mis portañolas quedaron bajo el agua. No pude más. 15 días duró mi debate contra la hostilidad del viento y la mar, hasta que no quedó más remedio que trocar mi silueta de galeón por la de un solitario vestigio de la lucha del hombre por dominar la mar. Y sí, en efecto, estar en el mar es estar expuesto permanentemente a todo tipo de accidentes, y nosotros no fuimos la excepción. 3 nudos, tengo que ir bajando. Sí, lo que sucede es que no hay ruido de 3 nudos. Sigue la tangente, voy a bajar. I would think as you're paying out, you would want that. This is the one he was asking me about. ¿Qué está fallando, la conexión o...?
sucedió el 1 de junio y recibí una llamada donde me avisaban que habían tenido un percance en el rastreo con los aparatos. Teníamos GPS, teníamos una ecosonda que nos permitía conocer el fondo del mar con previa anticipación. Éramos 4 personas mirando las pantallas y aún así sucede, ¿no? Resulta que el área era de lecho rocoso y tanto el sonar como el magnetómetro habían chocado. Esa es la información que yo tenía. Nosotros teníamos más o menos 1 minuto que podíamos saber por adelantado que íbamos a tener un obstáculo al frente de nosotros. Every time you do something in the ocean, you have to weigh the risk of doing it and the risk of putting the equipment at risk of being damaged or lost. Uno de nuestros investigadores, en el momento de la colisión, marcó en la computadora el punto GPS donde sucedió. Después de eso tuvo que hacerse una operación de buceo bastante complicada para recuperarlos. Y efectivamente, abajo de esa cueva, abajo de esa como cornisa de coral, estaba metido el sonar. El capitán logra, a base de maniobras muy precisas, acercar el barco, sacan los 2 aparatos. Dice que no se aprecian, el cable está roto. Cuando sacamos el magnetómetro y el sonar, inmediatamente los especialistas, Josh sobre todo, lo revisó, hizo unos cambios de cables, lo probó y funcionaba perfectamente. Ya se pudieron recuperar los 2 aparatos que se habían perdido. Como producto de las campañas previas realizadas entre los años 1997 y 2011, tenemos registrados 198 sitios en el Golfo de México. Y aunque una de las metas del propio proyecto ha sido la formación de recursos humanos, pues cada vez necesitamos más recursos humanos para atender ese vasto patrimonio cultural sumergido que está en aguas mexicanas, pero que es de la humanidad. Mientras más dinero le invertimos, mientras más tecnología se desarrolla, mientras más jóvenes formamos, vamos teniendo más descubrimiento. Es muy enriquecedor ver cómo se opera, cómo se trabaja, qué parámetros de calidad son los que ocupan. We've enjoyed it and would look forward at any opportunity to come back and try and be of assistance. Estamos empezando a trabajar de forma conjunta, estamos aprendiendo a colaborar entre diferentes áreas del conocimiento para un bien cultural de México. No hemos acabado y yo creo que este es un buen momento para reflexionar, replantear cómo debemos hacer esto a futuro de forma coordinada y conjunta. Aquí termina la campaña de mar 2012, que no es ni la primera ni la última del proyecto de investigación de la flota de la Nueva España. Sin embargo, esta ha sido la campaña más importante. Hemos contado con un financiamiento muy significativo que nos permitió fletar el barco más adecuado. Seguramente, con la participación de los 8 expertos norteamericanos que colaboraron con nosotros, podremos tener e interpretar con calidad la vasta información recopilada a lo largo de varias semanas. Por otra parte, sabemos que la oportunidad de formar jóvenes mexicanos en el campo del trabajo arqueológico se verá reflejado en nuestros proyectos de investigación a futuro. Al final de la jornada coincidimos, todos los que participamos, que haciendo un trabajo sistemático y preciso, encontraremos el buque insignia, la Almiranta Nuestra Señora del Juncal. Y ahí comenzará otra historia. Conmigo se perdieron vidas, hacienda, historias. Mi accidente truncó las esperanzas de aquellos que habían depositado en mí
la confianza de cumplir con su deber de hombres de mar, de guerra, de negocios y de fe. Pero aquí estoy, en algún lugar de la sonda de Campeche, en espera de continuar contando todo lo que me falta por decir.